Me mandó un mensaje desde Las Vegas a las 2:47 de la madrugada para decirme que acababa de casarse con otra persona. Al amanecer, ya era un extraño para cada puerta que había abierto en mi vida. El cerrajero miró la pantalla de mi móvil, me miró a mí y dejó escapar un silbido lento y bajo. Eran las 3:58 de la mañana. Yo estaba descalza en el porche de mi propia casa con unas mallas y una sudadera de la Universidad de Salamanca, con el pelo aún enmarañado de haberme quedado dormida en el sofá. Era un hombre que rondaba los 60 años, con un bigote gris y una sudadera térmica debajo de la chaqueta de trabajo, y tenía la expresión tranquila e inalterable de quien ha visto suficientes colapsos humanos a altas horas de la noche como para saber que es mejor no hacer demasiadas preguntas. Iquot, bueno Iquot, dijo por fin, devolviéndome el móvil. Iquot, esa es una forma de enterarte de que necesitas cambiar las cerraduras. Iquot. Asentí. Subió su caja de herramientas por el camino de la entrada sin decir una palabra más. Así fue como empezó el segundo capítulo de mi vida. No con fuego, no con gritos, no con el tipo de ruptura dramática que cabría esperar cuando 11 años de relación saltan por los aires con un solo mensaje de texto enviado desde una capilla de Las Vegas a las 2:47 de la madrugada. Empezó con un cerrajero silbando suavemente en la oscuridad y conmigo, que ya me había puesto en marcha. Mi nombre es Carmen Navarro. Tengo 35 años. Y si me hubieran dicho incluso 72 horas antes de aquella noche que iba a cancelar todas las tarjetas de la cartera de mi marido antes de las 4 de la mañana, y a llamar a un cerrajero de urgencia pagando el doble de tarifa antes de que saliera el sol, habría hecho lo que siempre hacía cuando me presentaban algo imposible. Lo habría organizado para convertirlo en algo manejable y habría ignorado el resto. Esa es la cuestión que nadie te cuenta sobre las mujeres que somos competentes. Tenemos la peligrosa costumbre de suavizar las cosas, de limar las asperezas de los desastres ajenos y de doblarlos cuidadosamente para encajarlos en la vida que hemos construido, hasta que toda la estructura es tan funcional, está tan bien planificada y parece tan estable, que se nos olvida darnos cuenta de que dejó de ser nuestra en algún punto del camino. Mi nombre era Carmen Navarro. Tenía un chalet de ladrillo visto en una buena urbanización a las afueras de Madrid. Tenía armarios de cocina con cierre amortiguado que yo misma había elegido, un calendario de Google compartido y codificado por colores, una hipoteca a mi nombre y un matrimonio que, visto desde el jardín delantero, parecía una vida perfectamente idílica. Tenía una carrera por la que había luchado con uñas y dientes, 7 años horribles en una consultora Big Four, para luego dar el salto al departamento de operaciones de un grupo de sanidad privada, donde aprendí a negociar, a cuadrar presupuestos y a dejar de pedir perdón por ser la más inteligente de la sala. Tenía informes trimestrales que podía presentar hasta dormida. Tenía un plan de pensiones y un sistema muy específico para controlar los recibos domiciliados. Lo que al parecer no tenía era un marido fiel. Su nombre es Alex. Alex Vargas, 38 años. Con esos hombros anchos que transmiten seguridad en las cenas de amigos pero que se vuelven pura pereza los domingos por la tarde. Era encantador con esa actitud tan neutra y libre de fricciones que hace que algunos hombres sean adorados en el trabajo pero invisibles en casa. Se olvidaba de las fechas importantes. Pedía demasiada comida en los restaurantes. Compraba aparatos tecnológicos, los dejaba tirados al poco tiempo y pasaba a otra cosa. Daba por sentado que el dinero siempre estaría ahí porque siempre lo había estado. Siempre lo había estado porque yo me encargaba de que así fuera, que es el tipo de cosas de las que él se beneficiaba sin darse cuenta jamás. Me había dado un beso en la mejilla aquel martes por la mañana. Había cogido la maleta de cabina que yo le había recordado 3 veces que no llenara demasiado. Había dicho, Iquot, no me esperes despierta si mi vuelo de Iberia llega a una hora rara. Iquot, exactamente con el mismo tono con el que la gente casada dice cosas triviales todos los días. Si hubo algo ligeramente raro en su tono, o se me escapó o lo sentí y decidí ignorarlo. Tenía mucha práctica ignorando cosas. Estaba en Las Vegas para unas jornadas de su sector, o eso creía yo. Estaba en Las Vegas con Lucía, su compañera del departamento de marketing, 5 años más joven que él, demasiado ruidosa en las cenas de empresa de Navidad, con esa inocencia estudiada de una mujer que quiere llamar la atención pero que jamás aceptaría que la acusen de buscarlo. Una vez, en la última cena navideña de la oficina, me había elogiado los pendientes para luego pasarse el resto de la noche orbitando alrededor de Alex como una luna particularmente obstinada. Yo me había dado cuenta. Y lo había ignorado. 8 meses. Llevaban 8 meses acostándose. Cada cena. Cada escapada de fin de semana para la que yo le había preparado la maleta. Cada mañana que había hecho café en esa cocina con los armarios de cierre amortiguado. 8 meses de lo que yo pensaba que era un matrimonio un poco distante pero funcional habían sido,
En realidad, una vida que estaba siendo lentamente desmantelada, saqueada desde dentro. Pero yo aún no sabía nada de esto cuando me quedé dormida en el sofá. La televisión estaba en silencio, proyectando un resplandor plateado por todo el salón. El programa de la teletienda anunciaba algún tipo de vaporeta para limpiar. Una taza vacía descansaba en la mesa de centro junto a una vela consumida hasta ser solo un tocón de cera de hacía 2 meses que siempre decía que iba a tirar. Un calcetín se me había escurrido hasta la mitad del talón. Me dolía el cuello por culpa del reposabrazos. Mi móvil vibró contra la superficie de cristal de la mesa a las 2:47 de la madrugada. Alargué la mano de la misma forma en que buscas algo que no esperas que sea importante. Con pereza, aún pegajosa por el sueño. Con los ojos a medio cerrar, el cuerpo ya preparándose para volver a la inconsciencia. Quizá era Alex diciendo que había aterrizado. Quizá una notificación de la farmacia. Quizá un recordatorio del calendario que había olvidado cancelar. Entonces vi su nombre. Luego vi las palabras. Iquot, me acabo de casar con Lucía. Llevo 8 meses acostándome con ella. Das pena, por cierto. Tu energía de persona aburrida hizo que esto fuera muy fácil. Disfruta de tu triste y pequeña vida Iquot, lo leí una vez. Luego 2. Luego una tercera. Porque el cerebro humano tiene un reflejo de autoprotección que se niega a absorber información catastrófica en la primera pasada. La habitación estaba en absoluto silencio. La teletienda sin volumen seguía mostrando unos azulejos relucientes. El tocón de vela seguía ahí en la mesa. La foto de nuestra boda enmarcada colgaba en el pasillo justo donde siempre lo había hecho. No grité. No lloré. No tiré el móvil contra la pared. A la gente le gusta imaginar que la traición llega como una explosión. A veces llega como una congelación. Todo se vuelve más lento. La respiración se aplana. El mundo se reduce al brillo de una pantalla y a la textura de la madera del suelo bajo tus pies descalzos. 30 segundos. Quizá más. El tiempo se volvió extraño. Entonces respondí tecleando una sola palabra. Iquot, vale Iquot. El teléfono volvió a vibrar casi al instante. No miré. Algo dentro de mí ya había cambiado. No se había roto. Se había afilado. Como una cuchilla sacada limpiamente de su funda. Si Alex pensaba que un solo mensaje de texto iba a hundirme, había cometido un error de cálculo catastrófico sobre la mujer que dejaba atrás. Yo dirigía la vida de la que él se estaba marchando, y sabía exactamente cómo desmantelarla. A las 3:15 de la madrugada, me movía por mi propia casa con la calma implacable de un auditor cerrando las cuentas tras una inspección. Abrí el portátil, busqué cada tarjeta bancaria en la que el nombre de Alex figurara como usuario autorizado y empecé. Cancela. Confirma. Hecho. Cancela. Confirma. Hecho. Él siempre había sido un irresponsable con el dinero, de esa manera suave y socialmente aceptable que hace que algunos hombres parezcan espontáneos cuando lo que en realidad son es unos insensatos. Nunca revisaba los saldos. Daba por sentado que el colchón financiero estaría ahí porque el colchón siempre había estado. Había estado porque yo vigilaba los extractos, programaba los pagos, renegociaba los seguros en el momento adecuado, me sabía la fecha de cobro de la hipoteca, de los recibos de la luz, el saldo mínimo de ahorro, los plazos de las inversiones y las fechas de renovación de cada suscripción que teníamos. Conocía nuestra vida financiera con la intimidad que otras mujeres reservan para las recetas de cocina. Así que lo cancelé. Todo. Cada tarjeta adicional. Cada servicio de streaming y cuenta compartida. Cada acceso a la nube, aplicación de compras, acceso de seguridad, cuenta de envíos a domicilio y cualquier rastro digital que él todavía tuviera dentro de mi vida. Click elimina. Confirma. Hecho. Las escrituras de la casa siempre habían sido mías. La había comprado 3 años antes de conocer a Alex. Después de aquellos brutales años en la consultora, conseguí un puesto mejor donde aprendí a negociar, a presupuestar y a dejar de pedir perdón por tener confianza en mí misma. Alex se había mudado a una vida que yo ya había construido. La hipoteca, el registro de la propiedad, el seguro, los impuestos municipales, todo estaba a mi nombre. Él solo tenía acceso. Y se lo quité. A las 3:30 llamé a un cerrajero de urgencia 24 horas. El hombre que contestó sonaba como si lo hubiera sacado de la cama tirándole de los tobillos. Iquot. Cambio de cerradura de urgencia, Iquot, sí Iquot. A estas horas, Iquot, sí Iquot. Podemos ir a primera hora de la mañana Iquot. Pagaré el doble si viene ahora mismo Iquot. Hubo una pausa.
El tipo de pausa que pertenece a un hombre haciendo cálculos rápidos en la oscuridad. Y Quote, mándeme la dirección por WhatsApp y Quote, los faros de su furgoneta iluminaron mis ventanas delanteras justo antes de las 4. Subió con su maletín de herramientas por el camino mientras yo me quedaba en el umbral, descalza, y él lucía esa expresión de alguien que había visto suficientes desgracias nocturnas como para saber que no debía preguntar demasiado. ¿Y Quote? ¿Noche larga? ¿Y Quote? Preguntó. En lugar de responder, le enseñé el móvil. Leyó el mensaje, levantó las cejas y soltó ese silbido lento. Y Quote, esa es una forma de enterarte de que necesitas cerraduras nuevas y Quote, dijo. Era exactamente el nivel de humor que yo podía tolerar. Me dio firmeza. Trabajó rápido. Puerta principal, puerta trasera, entrada lateral, teclado del garaje, puerta de la valla, cerrojos nuevos, llaves nuevas, códigos nuevos. Mientras él trabajaba, reinicié el router, cambié todas las contraseñas de seguridad de la red y cerré la sesión del móvil de Alex de cualquier dispositivo autorizado para conectarse a los sistemas de la casa. A las 5 de la mañana, la casa estaba blindada. Alex Vargas, recién casado en Las Vegas con su compañera de trabajo Lucía, era ahora un extraño para cada puerta que antes abría sin pensar. El cerrajero me entregó 2 juegos de llaves y me preguntó si quería que hiciera una tercera copia. Miré el metal en mi mano y dije, ¿y Quote? No y Quote. Él asintió como si entendiera que mi respuesta no tenía nada que ver con la cantidad. Cuando se marchó con la furgoneta, el amanecer había empezado a asomar con ese tono gris azulado tan característico de las mañanas en la meseta madrileña. Los pájaros de los setos ya habían empezado a cantar. Las farolas de la calle aún brillaban. Me quedé en el vestíbulo sosteniendo las llaves y el móvil y, por primera vez desde las 2:47 de la madrugada, no me sentí ni mejor ni vengativa, me sentí al mando de la situación. Y eso importaba más que cualquier otra cosa. Subí las escaleras, quité las sábanas de la cama porque aún podía oler su colonia en la almohada, las tiré al suelo y me acurruqué en un lado del colchón desnudo. Dormí durante 2 horas seguidas. A las 8 de la mañana en punto, alguien empezó a aporrear la puerta principal. No eran golpes tímidos ni avergonzados. Eran los golpes de alguien que aún creía que tenía derecho a entrar. Los recuerdos volvieron de golpe. Las Vegas. El mensaje. El cerrajero. Cerraduras nuevas. Vida nueva. Me puse la primera bata que encontré y bajé las escaleras. Miré por la mirilla, 2 agentes de la Policía Nacional en el porche. Uno mayor y otro más joven, ambos con la expresión cansada de hombres a los que ya les habían soltado encima demasiadas tonterías ajenas, y eso que ni siquiera era la hora de desayunar. Abrí la puerta con la cadena de seguridad todavía puesta. El oficial mayor, cuya placa decía subinspector T. Robles, se aclaró la garganta. Y Quote, señora, hemos recibido un aviso por una disputa doméstica. Su marido dice que le ha bloqueado la entrada a su propia casa y Quote, su marido. La frase cayó como algo podrido. Sin decir una palabra, levanté mi móvil y puse la pantalla en el estrecho hueco de la puerta. El subinspector Robles lo leyó una vez, se acercó un poco más y lo leyó de nuevo. El agente más joven, el agente M. Delgado, según su placa, se mordió el interior de la mejilla con tanta fuerza que pensé que se haría sangre, intentando no reaccionar. ¿Y Quote? ¿Esto es real, y Quote? Preguntó Robles. ¿Y Quote? Que yo sepa, sí Quote, respondí. ¿Y Quote? Lo envió a las 2:47 de esta madrugada desde Las Vegas, después de casarse al parecer con otra mujer y Quote. Entonces la emisora de la policía crepitó. Una voz femenina y estridente irrumpió llena de indignación distorsionada. No necesité presentación. Era Mercedes, la madre de Alex. Su voz vivía en algún punto intermedio entre una gran dama ofendida y una sirena de protección civil, incluso a través de las interferencias. Imposible confundirla. Y Quote, señora y Quote, dijo Robles por la emisora, sonando ya agotado. Y Quote, esto no es un asunto policial. Se ha casado con otra. No podemos obligarla a dejarle entrar y Quote, la radio chirrió. Él bajó el volumen. Y Quote, ella dice que usted le ha robado sus cosas y Quote, dijo Delgado con cautela. Y Quote, no las he tocado y Quote, dije. Y Quote, esta casa fue comprada antes del matrimonio. Está a mi nombre. Sus tarjetas eran de usuario autorizado, no de titularidad conjunta. Puede recuperar sus objetos personales más tarde y Quote. Robles miró por encima de mi hombro hacia la entrada, buscando muebles destrozados, sangre o cualquier prueba de que esto fuera el tipo de violencia doméstica para la que la Academia de Policía te prepara realmente. En su lugar, vio lo que la casa mostraba siempre, el paragüero, el banco de la entrada,
las láminas enmarcadas, y uno de los zapatos de Alex medio metido debajo del banco porque nunca guardaba nada a menos que yo se lo recordara. Y Kuot, simplemente no destruya nada y Kuot, dijo Robles. Y Kuot, si él quiere sus pertenencias, manténgalas accesibles. Aparte de eso, y Kuot, miró de nuevo el móvil, y Kuot, visto lo visto, no tiene ningún derecho legal a forzar la entrada y Kuot, por supuesto y Kuot, dije. Se marcharon negando con la cabeza. Cerré la puerta, me apoyé de espaldas contra ella y dejé escapar un suspiro que salió de algún lugar muy profundo y antiguo de mi cuerpo. Así que así iba a ser el día. Me duché, me vestí, me recogí el pelo y saqué cajas de mudanza del armario de la habitación de invitados. Luego empaqueté las cosas de Alex con la misma precisión que antes aplicaba a los informes trimestrales de la clínica. Ropa doblada, libros apilados, aparatos electrónicos envueltos, artículos de aseo en bolsas, zapatos emparejados. Cada caja claramente etiquetada con rotulador negro, ropa, libros, electrónica, despacho, miscelánea, con un nivel de detalle diseñado para no dejar lugar a reclamaciones por daños o robos. Si más tarde quería argumentar que yo había destrozado algo, tendría que hacerlo contra un nivel de cuidado que él nunca había aportado a nuestra vida en común. A la 1:30 de la tarde, todo rastro de Alex que yo pudiera retirar legalmente estaba empaquetado y apilado en el garaje. A las 2, sonó el timbre. Lo estaba esperando. Los hombres como Alex rara vez creen que la primera consecuencia es real. Asumen que toda puerta cerrada sigue siendo negociable. Creen que si se presentan en persona con la cara adecuada, heridos, razonables, ofendidos, aparecerá alguna versión anterior de la mujer que está al otro lado y los rescatará del desastre que ellos mismos han provocado. Me acerqué a la ventana delantera, levanté una lama de la persiana y allí estaba. Pero no venía solo. Lucía estaba a su lado con un vestido veraniego blanco y barato que ya se había arrugado bastante con el calor asfixiante de julio en Madrid, con el pintalabios demasiado rosa y una marca de bronceado visible en el dedo anular, de un anillo que debía de haberse cambiado recientemente. Detrás de ellos estaba Mercedes, vestida como si fuera a asistir a un tribunal en el que planeaba ofenderse personalmente por todos los presentes, y Alba, la hermana menor de Alex, que lucía su rencor igual que otras mujeres lucen joyas. Los cuatro juntos, la nueva esposa, la madre indignada, la hermana leal, y el hombre que había pensado que un mensaje desde Las Vegas sería suficiente. Era tan cósmicamente absurdo que casi me hizo reír. En lugar de abrir la puerta principal y concederles la dignidad de cruzar el umbral, pulsé el mando de la puerta del garaje. La puerta metálica subió con un quejido. La luz del sol iluminó las cajas perfectamente apiladas. Alex se detuvo en seco al verlas. Y Kuot, vaya y Kuot, dijo. Y Kuot, qué eficiente. Ni siquiera has esperado y Kuot, tú no ibas a volver y Kuot, le dije. Y Kuot, te has casado y Kuot. Lucía miró hacia el camino de entrada. Mercedes se adelantó de golpe. Y Kuot, esto es indignante, Carmen. Una esposa no tira las cosas de su marido al garaje como si fueran basura. Y Kuot, ya no soy su esposa y Kuot, respondí. Y Kuot, y nada de esto es basura. Todo está cuidadosamente empaquetado. De nada. Y Kuot, Alba soltó una risa corta y cortante. Y Kuot, eres una obsesa del control, Carmen. Siempre lo has sido. Estás rabiando porque Alex por fin ha encontrado a alguien que le hace feliz y Kuot. Incluso Lucía se encogió un poco ante la palabra y Kuot, feliz y Kuot. Ese leve estremecimiento me dijo más que suficiente sobre lo segura que era ya su fantasía de luna de miel. Alex plantó bien los pies, cuadró los hombros y adoptó esa postura familiar de hombre razonable. Manos en las caderas, voz grave, expresión herida. Siempre había sabido cómo hacer que la mujer que discutía con él pareciera una histérica en comparación. Y Kuot, mira y Kuot, dijo. Y Kuot, entiendo que estés dolida, pero no puedes simplemente dejarme en la calle. Esta casa, y Kuot, esta casa Ikot, le interrumpí, y Kuot, fue comprada 3 años antes de conocerte. Tu nombre nunca ha estado en las escrituras y Kuot, se quedó pálido durante medio segundo, y luego se puso rojo desde el cuello hacia arriba. Mercedes Sizio. Y Kuot, llamaremos a la policía otra vez. No puedes borrar un matrimonio en una sola noche y Kuot, qué curioso y Kuot, le contesté. Y Kuot, eso es exactamente lo que hizo Alex y Kuot, discutieron. Mercedes me llamó fría. Alba me llamó patética. Alex murmuró vagas amenazas sobre abogados que no podía permitirse pagar. Entonces llegó la furgoneta de alquiler de mudanzas. Lucía se adelantó para pagar,
pasando su tarjeta por el datáfono del conductor. Denegada. Frunció el ceño. Volvió a intentarlo. Denegada. Rebuscó en su bolso y sacó otra tarjeta. Denegada. El conductor tosió educadamente. Iquot, señora, si no hay saldo, Iquot. Alex sacó su cartera de un tirón y le empujó su tarjeta a la máquina. Iquot, usa la mía Iquot. Lucía se giró hacia él. Iquot, pensaba que, Iquot, cállate, Iquot, le soltó él. Ahí estaba. La primera grieta visible en la fantasía. La nueva esposa parpadeando incrédula bajo el calor de julio. Mientras emergían los viejos patrones, la segunda realidad exigía su pago. Me crucé de brazos. Iquot, parece que el brillo de Las Vegas se ha apagado rápido Iquot, dije. Alba saltó, Iquot, te crees muy lista, pero eres una amargada. Sola. Con 35 años. ¿Qué te queda a ti, Iquot? Di un paso al frente, lo suficientemente cerca como para que parte de su chulería se desvaneciera bajo mi contacto visual directo. Iquot, ¿qué me queda, Iquot? Dije suavemente. Iquot, mi casa. Mi carrera. Mi libertad. Y que ya no tengo a Alex Iquot. Dejé que la frase flotara en el aire. Iquot, sinceramente, esa última parte es la mejor Iquot. Él hizo una mueca. Apenas un gesto imperceptible. Pero lo vi. Luego añadí con tono casi amable, Iquot, ¿y Lucía? La empresa de Alex tiene una política muy estricta contra la fraternización entre empleados. Siempre me he preguntado qué opinaría Recursos Humanos sobre una boda en Las Vegas entre compañeros de trabajo Iquot. Ella giró la cabeza bruscamente hacia él. Iquot, tú me dijiste que eso no importaría Iquot, Lucía Iquot, dijo el entre dientes, Iquot, cállate Iquot, el ambiente se volvió denso. Les di una hora para cargar todo y largarse. Discutieron hasta el final, pero metieron las cosas en la furgoneta. Caja tras caja bajaron por la cuesta del garaje mientras los vecinos fingían no estar mirando. Para cuando el camión se alejó y la calle volvió a la tranquilidad de la tarde, la casa hizo algo inesperado. Exhala. Los muebles no se habían movido. Las habitaciones estaban igual, pero se había disipado una presión invisible, del tipo que no te das cuenta de que llevas encima hasta que desaparece. 2 mañanas después, me desperté con una avalancha. Mensajes de WhatsApp, etiquetas, llamadas perdidas, notificaciones de Facebook, alertas de Instagram e incluso LinkedIn, que debería estar protegido por ley contra los dramas familiares y, sin embargo, nunca lo está. Cuando abrí la primera publicación, entendí exactamente lo que había pasado. Alex había ido a la guerra. A la guerra digital, que no es más que el viejo asesinato de reputación pero con mejor iluminación y una audiencia más grande. Su historia estaba coordinada y lo suficientemente pulida como para engañar a la gente que nunca se detiene a pensar antes de tomar partido. Iquot, Carmen Navarro es una maltratadora. Atrapó a Alex en un matrimonio sin amor. Le contrôlaba, le manipulaba économiquement. Él por fin logró escapar y encontrar el amor verdadero Iquot. Mercedes publicó un selfie lloroso sobre los hijos que sufren en silencio. Alba subió una foto suya con Lucía, con un texto que la hacía parecer como si estuviera protegiendo a un familiar herido de una persona tóxica. Alex publicó la pieza central, él y Lucía bajo un atardecer filtrado del desierto, sonriendo de forma rígida, con alguna frase tipo Iquot, por fin he encontrado la paz Iquot. Las mentiras en sí no me rompieron. Lo que me dolió fueron los comentarios. Gente que yo conocía. Gente que había cenado en mi casa. Iquot, siempre pensé que había algo raro en Carmen Iquot, sí que parecía muy controladora Iquot, me alegro por ti, Alex Iquot, me temblaban tanto las manos que dejé el móvil en la mesa. Era una campaña en toda regla, y durante unas horas surtió efecto en mí. No porque me creyeran nada de aquello, sino porque las mentiras públicas siguen invadiendo tu cuerpo. Me entraron sudores, luego náuseas, luego me puse tan furiosa que me senté en el suelo de la habitación y me dediqué a respirar como si estuviera lidiando con una lesión física. Luego llamé a Javier. Javier Espósito nos conocía a Alex y a mí desde hacía 6 años. Es ingeniero informático de redes, el tipo de hombre cuyo cerebro es tan técnico y moralmente sencillo que cuando le dices Iquot, alguien está diciendo mentiras sobre mí en internet Iquot, su primera respuesta no es Iquot, ignóralo Iquot, sino Iquot, vamos a ver qué pruebas se han olvidado de ocultar Iquot. Él me había montado la red de internet en el despacho de casa después de que Alex derramara cerveza en el router y sugiriera que, simplemente, el cableado de la casa debía de estar mal. Javier había sido completamente inmune al encanto de Alex desde que tenía aproximadamente 14 años,
lo que significaba que Alex nunca había sabido muy bien cómo manejarlo. Javier contestó al segundo tono. Echo, wa, ¿está bien? He visto algunas cosas y Kuot, está poniendo a la gente en mi contra y Kuot, se empieza por no entrar en pánico y Kuot, dijo Javier. Y luego contraatacamos. Creo que sé cómo y Kuot, al anochecer, estaba sentado a la mesa de mi cocina, con el portátil abierto, las gafas a mitad de la nariz y los dedos moviéndose tan rápido sobre las teclas que se veían borrosos. Murmuraba para sí mismo. Mitad ingeniero irritado, mitad detective oportunista. Y Kuot, Alex se cree muy listo y Kuot, dijo. Y Kuot, pero es muy descuidado. Los mismos patrones de contraseñas, las mismas preguntas de seguridad, las mismas sesiones de navegador sincronizadas. Nunca borra el historial porque asume que nadie más está mirando y Kuot, me suena de algo y Kuot, dije. Y Kuot, ya me imagino y Kuot, preparé un café que ninguno de los dos necesitaba. De repente, Javier se detuvo. Y Kuot, premio y Kuot, exclamó. Giró la pantalla hacia mí. Columnas de mensajes en azul y blanco. Un año entero de conversaciones guardadas en la copia de seguridad entre Alex y Lucía, preservadas en toda su espectacular estupidez. Primero me impactó la gran cantidad de mensajes, luego las palabras. Y Kuot, ella es tan tonta. Llevo meses sacando dinero de la cuenta que usamos para la compra del Mercadona. Casi he ahorrado lo suficiente para nuestra boda de ensueño, cariño. ¿Crees que se dará cuenta de que falta efectivo? Y Kuot, y la respuesta de Alex, y Kuot, que va, Carmen es demasiado aburrida para ponerse a comprobarlo y Kuot, otro mensaje, y Kuot, básicamente está financiando nuestra fuga y ni siquiera lo sabe. Es para morirse de risa y Kuot, y otro más, y Kuot, y cuando esto estalle, hasta la víctima. Tu madre te apoyará y Kuot, apreté el borde de la mesa con tanta fuerza que me dolió. Javier siguió desplazándose por la pantalla. Hoteles, compras de regalos, planes, bromas mezquinas sobre mis hábitos y rutinas, sobre qué tarjetas usaba yo más, donde solía hacer la compra y lo fácil que era robar una cantidad lo suficientemente pequeña como para que no se notara a simple vista. No lloré. Algunas traiciones son tan absolutas que se saltan la etapa del duelo y pasan directamente a la lucidez. Alex no solo me había puesto los cuernos. Me había utilizado como infraestructura para su aventura. Mi esfuerzo, mi constancia, mi disciplina, mi aburrida y fiable competencia. Todo lo que él ridiculizaba había sido la plataforma invisible que sostenía toda su fantasía. Lo había llamado Ikuot, energía de persona aburrida Ikuot. Lo que realmente era lo único que evitaba que su vida colapsara bajo el peso de lo que él verdaderamente era. Ikuot, ¿quieres que te prepare todo esto, Ikuot? Preguntó Javier. Ikuot, sí Ikuot, una hora más tarde, tenía una carpeta limpia llena de capturas de pantalla. Con las marcas de tiempo intactas, los nombres visibles, el contexto sin alterar. Sin textos dramáticos, sin declaraciones personales, sin ensayos sobre la supervivencia femenina. Solo las imágenes, una tras otra, como pruebas expuestas bajo una brillante luz fluorescente. Internet dio un vuelco en menos de una hora. Ikuot, un momento, ¿le estaba robando dinero de la cuenta del supermercado? Ikuot, así que pagó la boda con dinero que le estafó a su mujer, Ikuot, Lucía se ha casado con un payaso Ikuot, la publicación de Mercedes desapareció antes de la medianoche. La de Alba, poco después. La foto de Alex en el atardecer del desierto acumuló comentarios cada vez más hostiles hasta que se esfumó poco después de la 1 de la madrugada. La misma gente que se había apresurado a compadecerle empezó a mandarme mensajes privados, ansiosos por reposicionarse en el lado correcto de la verdad. No contesté a casi ninguno. No tenía ganas de aceptar lealtades que cambiaban de dirección en función de la captura de pantalla que se acabara de cargar. La desesperación hizo que se volviera torpe. Primero llegó un mensaje de voz para mi jefa, dejado por el padre de Alex, Antonio, un hombre que se había pasado décadas sonando ofendido con el vozarrón de alguien que cree que su edad y su género deberían eximirle de cualquier consecuencia. Afirmaba que yo estaba acosando a Alex, hostigando a su nueva mujer y creando un entorno inseguro. Mi jefa, Marta Ibáñez, directora de operaciones, con 22 años de experiencia en gestión sanitaria, me llamó a su despacho a la mañana siguiente. Cerró la puerta, abrió su portátil y dijo, Ikuot, tienes que oír esto Ikuot, luego le dio al play. La voz de Antonio tronó por los altavoces, Ikuot, emocionalmente inestable, intentando arruinar su carrera porque no puede aceptar que él ha rehecho su vida. Si usted tiene algo de integridad, le parará los pies Ikuot,
Marta silenció el audio a la mitad y me miró por encima de la pantalla. Icuot, tus antiguos suegros Icuot, dijo con tono seco, Icuot, han decidido por lo visto que este es un asunto de la empresa Icuot. Me eché a reír antes de poder contenerme. Icuot, lo siento Icuot, no te disculpes. Es la reacción correcta Icuot. Luego llegó el intento de allanamiento. 3 noches después del colapso en redes sociales, mi aplicación de seguridad me avisó a las 23:18. Icuot, movimiento detectado. Entrada trasera Icuot. Abrí el video en directo. Allí estaba él, en mi puerta trasera, con la cara iluminada y deformada por la luz del porche, tirando del tirador y gritando en susurros a su teléfono. Icuot, me ha dejado en la calle. Mis cosas todavía están ahí dentro. Icuot, hizo sonar el picaporte, se inclinó hacia el cristal para mirar dentro, como si la casa misma se hubiera olvidado de su silueta. Me quedé en el pasillo de arriba en la oscuridad viendo la transmisión, y no sentí ningún miedo. Solo desprecio. Le reenvié el video a Victoria Montenegro, mi abogada. 15 años en derecho de familia, tan condecorada en los tribunales de Madrid que otros abogados pronunciaban su nombre con el tipo de reverencia que normalmente reservan para los jueces. Su respuesta llegó en menos de 10 minutos. Icuot, tomamos nota Icuot, eso fue todo. Pero cuando la mujer que maneja tu divorcio puede reducir un intento de allanamiento a 2 palabras y hacer que suene como la tapa de un ataúd cerrándose, tiene un efecto muy tranquilizador. La estrategia de dar pena fue la última de todas. Llamó a mi madre. Yo estaba sentada junto a ella en el sofá. Había venido con sopa, pan recién hecho y esa presencia materna y tranquila que no ahoga tu dolor, pero que tampoco permite que te aísles. Frunció el ceño al ver un número desconocido, pero contestó de todos modos. En la segunda frase, supe que era él. Icuot, señora Navarro Icuot, se escuchó su voz, quebrada y miserable. Icuot, he cometido un error. Lucía no significa nada. Carmen es mi vida Icuot. El rostro de mi madre pasó por hermosas y lentas fases. Sorpresa, asco, y luego algo mucho más frío. Le quité suavemente el teléfono de la mano, lo puse en altavoz y esperé. Icuot, señora Navarro Icuot, volvió a decir él, sonando realmente esperanzado. Mi madre se inclinó hacia el teléfono y dijo, Icuot, deberías haber pensado en eso antes de acostarte con Lucía durante 8 meses Icuot, luego le colgó. Me reí tanto que casi lloré. Y por primera vez desde aquel mensaje de texto, las lágrimas que salieron no sabían a dolor. Se sentían como presión abandonando el cuerpo. Me dio unas palmaditas en la rodilla y dijo, Icuot, eres más fuerte de lo que él jamás mereció Icuot. Al día siguiente se produjo un último momento absurdo. Número oculto. Voz de mujer. Educada. Tensa. Ligeramente desesperada. And quote. Hola, ¿eres Carmen? Soy Teresa, la madre de Lucía Icuot. Casi me atraganto con el café. Icuot, podrías, quizás, aceptarle de vuelta, Icuot, me dijo. Icuot, ¿solo hasta que consiga encauzar su vida? Los hombres jóvenes hacen estupideces. El matrimonio trata sobre el perdón Icuot. Me apoyé contra la encimera y miré hacia mi jardín trasero. Me invadió una calma tan absoluta que casi parecía sagrada. Icuot, el matrimonio trata sobre el respeto Icuot. Le contesté. Icuot, y su hija se ha casado con un hombre que no tiene ninguno Icuot, y le colgué. Esa misma noche, Alex llamó desde un número bloqueado. Yo sabía que no debía hacerlo, pero contesté. Hay un punto en toda implosión en el que quieres escuchar romperse el último hilo con tus propios oídos. Su voz sonaba destrozada. Icuot, me has arruinado la vida, Carmen. Espero que estés contenta Icuot, la verdad es que sí Icuot, le dije. Icuot, gracias por preguntar Icuot, luego colgué y bloqueé el número. El silencio que siguió ya no era aterrador. Era limpio. Para cuando llegó el día de la vista del divorcio, yo ya había quemado toda mi rabia y había alcanzado algo mucho más útil, la precisión. Los juzgados olían a papel, a desinfectante y a finales institucionales. El peso acumulado de matrimonios rotos, disputas por propiedades y malas decisiones de toda una vida había sudado a través de las paredes durante décadas. Llegué pronto, con un vestido azul marino sencillo, el pelo liso y unos tacones prácticos pero afilados. Victoria ya estaba en el vestíbulo, impecable y ligeramente divertida, con la misma mirada que tiene un jugador de ajedrez cuando ya conoce todas las piezas del tablero. And quote. Preparada. And quote. Mi pregunta. Icuot, llevo preparada desde las 2:47 de la madrugada de un martes Icuot, le respondí.
Una comisura de su boca se curvó en una sonrisa. Cuando Alex entró, apenas le reconocí. No porque pareciera destrozado. Los hombres como Alex no se rompen de una manera que genere tragedia, simplemente menguan. Sino porque había perdido peso de esa forma desaliñada que ocurre cuando una persona sobrevive a base de adrenalina, comida a domicilio y autocompasión. El traje ya no le quedaba bien. Lucía iba detrás de él, pálida y tensa. Mercedes y Alba llegaron las últimas, vestidas como si la indignación tuviera un código de vestimenta formal. Alex intentó buscar mi mirada. Yo miré a través de él. El juez, el magistrado Carvajal, tenía el pelo canoso y la expresión de un hombre que había sido testigo de todas las formas posibles de estupidez humana en sus 30 años en el banquillo y que había perdido su capacidad de sorpresa allá por 2009. El abogado de Alex empezó con una cara que me indicaba que ya odiaba este caso. Parecía un hombre al que le hubieran entregado una bolsa goteando y le hubieran dicho que la presentara como un informe. Y quote, su señoría, mi cliente impugna la validez del matrimonio en Las Vegas. Se encontraba bajo presión emocional y quote, presión emocional y quote, repitió el juez sin inmutarse. Y quote, en Las Vegas, y quote, Victoria se puso en pie. Y quote, su señoría, tengo 73 páginas de mensajes de WhatsApp, registros de llamadas, grabaciones de cámaras de seguridad y extractos bancarios que demuestran que el señor Vargas planeó esta aventura durante más de un año, la financió con dinero sustraído de las cuentas de mi clienta, y contrajo conscientemente un segundo matrimonio mientras aún estaba legalmente casado con ella y quote, dejó caer una gruesa carpeta sobre la mesa con un ruido sordo y satisfactorio. El juez Carvajal hojeó varias páginas, y luego otras más. Sus cejas se arquearon. Se detuvo y leyó en voz alta y seca, y quote, y apos, básicamente está financiando nuestra fuga y ni siquiera lo sabe. Es para morirse de risa y apos. Y quote, miró a Alex por encima de sus gafas. Y quote, ¿escribió usted esto? Y quote, Alex tragó saliva. Y quote, eso está sacado de contexto y quote, hasta el alguacil del juzgado parecía interesado. Y quote, ¿qué contexto y quote? Preguntó el juez con cautela, y quote, hace que eso suene mejor, y quote, silencio. Victoria expuso todo, prueba a prueba. La línea de tiempo de la infidelidad. El robo de la cuenta del supermercado. Las facturas de hotel. El certificado de Las Vegas. El directorio de la empresa mostrando a ambos bajo el mismo departamento, las grabaciones de seguridad de mi puerta trasera a las 23:18, la campaña de difamación en redes sociales, los chats archivados coordinándolo todo. Cada vez que el abogado de Alex intentaba suavizar los hechos presentándolos como quote, confusión emocional y quote, Victoria respondía con documentación tan precisa que parecía un trabajo de cirujano. Y quote, el señor Vargas no solo ha cometido adulterio y quote, concluyó. E quote, ha cometido bigamia. Se casó legalmente con otra mujer estando aún casado con mi clienta. Las pruebas son irrefutables y quote, su abogado intentó un último giro patético. Y quote, mi cliente creía que el matrimonio con la señora Navarro ya estaba acabado. Y quote, sus creencias no están por encima de la ley y quote, dijo el juez Carvajal. Y quote, firmó un segundo certificado de matrimonio mientras seguía legalmente casado. Me preocupa tener que explicarle esto en una sala de justicia y quote, un murmullo recorrió la sala. El mazo golpeó, divorcio concedido. La casa y los activos principales quedaron retenidos íntegramente por mí. Alex solo tenía derecho a sus objetos personales y a su coche, asumiendo la responsabilidad financiera total del mismo. Y como yo le había pagado un máster profesional durante el matrimonio, un título de 2 años que él había utilizado después para conseguir un aumento de sueldo, se le condenó a pagar 6 meses de pensión compensatoria de 500 euros al mes. No porque yo lo necesitara, sino porque los principios merecen tener una cifra. El alivio me recorrió tan rápido que casi sentí vértigo. Al otro lado de la sala, Alex parecía vacío. Lucía se hundió la cara entre las manos. Mercedes se agarró el collar de perlas. Alba me miró fijamente con la rabia específica de alguien cuya propia maldad le ha fallado en público. El verdadero caos ocurrió fuera. Apenas habíamos llegado a las escaleras de los juzgados cuando Mercedes explotó. Y quote, esto es un robo, y quote, gritó a lo ancho de la plaza. Y quote, le has robado a mi niño, y quote, Teresa, la madre de Lucía, que de alguna manera también había aparecido por allí sujetando un café con hielo, se quedó boquiabierta mirándola. Entonces Alba lanzó su bebida. No me dio a mí. El café le dio de lleno a Teresa en la blusa,
en una mancha marrón tan perfectamente coreografiada que pareció silenciar toda la entrada del juzgado durante un segundo de puro asombro. Entonces Teresa se puso a gritar. And quote, Idiota. Y vigila tu tono, fulana, y quote, le devolvió el grito Mercedes, porque al parecer, en su universo, toda disputa familiar acaba convirtiéndose en teatro callejero. Lo que siguió a continuación fue el combate de gladiadores alimentado con cafeína más humillante que jamás haya presenciado fuera de un reality show. Dos madres chillando, el café escurriéndose por la seda, los guardias de seguridad acercándose corriendo con la expresión agotada de hombres a los que el caos de los suburbios les acaba de arruinar el descanso para comer. Victoria se inclinó hacia mí y me susurró, y quote, he gestionado quiebras empresariales con menos espectáculo que este y quote, me reí tanto que tuve que agarrarme a la barandilla del juzgado. Alex ya se había escabullido para entonces, con los hombros encorvados y Lucía tropezando detrás de él. No miró atrás ni una sola vez. Me enteré más tarde de que esa misma noche buscó consuelo en los brazos de una camarera de 22 años, lo cual, de ser cierto, significaba que Lucía había perdido aquella apuesta antes de que las fichas se hubieran siquiera repartido. Recursos Humanos hizo exactamente lo que yo sabía que haría Recursos Humanos. La política contra la fraternización, ignorada mientras la aventura aún parecía romántica, resultó ser muy real cuando alguien finalmente tuvo motivos para aplicarla. Tanto Alex como Lucía fueron despedidos en menos de una semana. A Mercedes le prohibieron la entrada en una cafetería después de gritarle a una camarera que se parecía vagamente a mí. Alba se dedicó a publicar cosas cada vez más abstractas sobre Iquot, linajes tóxicos Iquot, y Iquot, guerra espiritual Cot. Teresa amenazó con demandar a Alex por daños morales en nombre de Lucía, y se rieron de ella en el primer despacho de abogados al que llamó. Toda la familia se deshizo como papel mojado, y mi vida por fin respiró. Vendí la casa. Por muy hermosa que fuera, no quería vivir en el museo de mi propia emboscada, esquivando fantasmas en una cocina que había amado, junto a una puerta trasera que todavía me proyectaba grabaciones de seguridad en la memoria. El mercado inmobiliario estaba por las nubes. Acepté una oferta muy por encima del precio de venta y me fui con suficientes beneficios como para que no se sintiera como un cierre, sino como un acelerador. Me compré un piso en el centro de Madrid. Más pequeño, más luminoso, Neo. con ventanales de suelo a techo, hormigón visto, sol de mañana en el dormitorio, un balcón con vistas a las luces de la ciudad, y una cocina lo bastante compacta como para que nada de lo que hubiera dentro pudiera desaparecer en el abandono. Dormí las primeras noches con la puerta del balcón lo suficientemente abierta como para escuchar la ciudad a mis pies, no porque fuera romántico, sino porque me recordaba que volvía a vivir en movimiento. No en la memoria, sino en el movimiento. En mi última reunión con Victoria, últimas firmas, últimas transferencias, últimos y muertos trámites administrativos archivados y enterrados, me entregó un paquete plano envuelto para regalo. Iquot, ¿qué es esto? Iquot, ábrelo Iquot, dentro había un marco negro sencillo. Montada bajo el cristal, había una copia del certificado de matrimonio de Las Vegas. Los nombres de Alex y Lucía se extendían bajo el logotipo de mal gusto de una capilla de neón, como un monumento a la estupidez impulsiva. La miré. Iquot, el caso más fácil de toda mi carrera Iquot, dijo Victoria. Iquot, pensé que querrías un recuerdo Iquot, me reí hasta que se me saltaron las lágrimas. Lo colgué en el pasillo justo antes del dormitorio, donde solo entraba la gente en la que yo confiaba. No como una herida, no como una advertencia. Como un trofeo. Meses después, conocí a Hugo en mi gimnasio. No era teatral ni peligrosamente encantador. Volvía a colocar las pesas en su sitio, limpiaba las máquinas al terminar y te sujetaba la puerta sin convertirlo en un rasgo de su personalidad. Lo primero real que me dijo fue después de un entrenamiento, cuando yo estaba perdiendo por goleada contra la tapa de mi batido de proteínas. Iquot, si esa botella te gana Iquot, dijo, Iquot, legalmente tienes que abandonar el gimnasio Iquot, me eché a reír y se la pasé. La abrió con un giro fácil, me la devolvió sin darle mayor importancia y volvió a su agua. A partir de ahí, hablábamos en fragmentos cortos. Un café en la planta de abajo, un sábado en el mercado local que se convirtió en un almuerzo que se alargó 3 horas, y el silencio más cómodo y fácil que yo había experimentado en años. Una mañana, después de que yo hubiera mencionado el nombre de Alex solo una vez en 2 semanas, y únicamente como parte de una broma sobre lo pacífica que era la vida sin encontrarme pilas de zapatillas inexplicables en el pasillo, Hugo me tendió un vaso de café. Escrito en el vaso, con rotulador negro, ponía, Iquot, no es Alex Iquot. Me reí tanto que casi derramo el café.
Por primera vez en años, me sentí ligera. No con esa ligereza actuada de una mujer que intenta demostrar que es fuerte y resiliente. Era del tipo real. Del tipo que no necesita público. Ya no estaba sobreviviendo. Estaba, por fin, viviendo de verdad.